Bienvenidos a una nueva edición del podcast Tiempo de Cofradías dentro de nuestra plataforma digital dedicada a la Semana Santa de Salamanca, La Pasión que nos une. Hoy iniciamos una serie de entrevistas con personas con una amplia trayectoria dentro del mundo cofrade de nuestra ciudad. Personas que llevan muchos años trabajando en distintos niveles, tanto en puestos de responsabilidad de cofradías como a pie de calle, como un cofrade más. Y para inaugurar esta serie de entrevistas contamos con una persona de dilatada experiencia en el ámbito que nos ocupa. Ha sido miembro de la Junta de Semana Santa de Salamanca, cofrade, fotógrafo y videógrafo, articulista y colaborador activo en diversas iniciativas semanas-santeras. Hoy tenemos el placer de contar con Heliodoro Ordás Gómez, a quien agradecemos la deferencia de acudir a nuestra llamada para que nos cuente las experiencias vividas a lo largo de sus muchos años de vida cofrade. Bienvenido a nuestro podcast y para abrir la entrevista una pregunta obligada. ¿Cuándo llega Heliodoro Ordás al mundo de la Semana Santa? Buenas tardes. Pues yo llego al mundo de la Semana Santa poco después de nacer, prácticamente toda la vida, porque nací en la calle Serranos, que es una calle dentro del itinerario o muy próxima al itinerario de las procesiones. Y que pasan muchas por allí, vamos, algunas pocas. Sí, entonces no pasaba ninguna, todas iban por la calle Libreros. Te hablo de la década de 1960 y 1970. Pero bueno, yo siempre me he criado en ese ambiente, no me perdía ninguna procesión, he asistido a los cultos, que no había tantos cultos como ahora, y bueno, ese ha sido prácticamente el comienzo de la Semana Santa, pues desde la niñez y la adolescencia. ¿Y cuál fue la primera cofradía en la que participaste activamente? Pues fue en la Hermandad Universitaria, porque esta hermandad en la primera época, antes de la decadencia de la Semana Santa, yo me acuerdo de verla desfilar por las calles de Salamanca cuando salía de la clericía. Posteriormente dejó de salir, es una hermandad seria y yo me acordaba de ella, hasta que recuerdo que en el año 1977 apareció un artículo en la prensa anunciando un pequeño artículo, porque antes los artículos de la Semana Santa eran escasos o muy pocos. Y pasaban desapercibidos en páginas interiores. Totalmente. Bueno, pues me fijé en el artículo, me lo dijo mi madre, dice, mira el artículo, va a salir la procesión universitaria otra vez. Y decía que el que quisiera apuntarse podía hacerlo, yendo a la clerecía, entrando por la calle Serranos número 2, que antes entraba por la calle Serranos número 2, que ahora la puerta esa ya se accede a las dependencias de la Universidad Pontificia. Entonces fui allí, el portero que había, le digo, mire usted, quiero apuntarme para esta hermandad. Me tomó el nombre y a los pocos días fue por casa un hijo de los fundadores de Adrián Juanes, el hijo José Antonio Juanes de la Peña. Sí. Le digo, sí, me apunto. Bueno, pues aquel Sábado Santo Rojo, escrito en la memoria de España, porque fue el Sábado Santo Rojo que se legalizó el Partido Comunista de España. Que lo hicieron precisamente por esa fecha, porque en principio en España esa fecha está todo el mundo, los políticos incluidos, de vacaciones. Exacto, y buscaron una fecha para que no hubiera ruido de sables, que se decía en aquella época, porque había serios temores de que se produjera un golpe de Estado, como luego años después se produjo. Sí, bueno, la experiencia política ya de la Segunda República era un poco catastrófica en ese aspecto, precisamente por el Partido Comunista, pero bueno, ahí ya, después de estar varios años ilegalizados, se legalizó aquel 9 de abril de 1977 y fue aquel día por la tarde cuando la Hermandad Universitaria desfiló por segunda vez en la primera época. En la segunda época, yo recuerdo que fue un Vía Crucis, que el Cristo no llevaba paso, llevaba una parihuela cargada por muy pocos hermanos, y fue a la zona de la calle Balmes, la plaza de Fray Luis de León, donde está la Facultad de Ciencias. Creo recordar que fue un sábado, yo estuve en esa procesión viéndola. Sí, yo participé y salió el Cristo sin paso, como tú muy bien dices, llevado a hombros, cogido con las manos, a través de la calle Serranos, plaza de Fray Luis de León, calle Balmes, plaza de los Caídos, calle de la Veracruz, se llegó hasta la plaza del Ajusticiado en la ribera del puente, se subió por Tente Necio, San Vicente, Plaza de los Leones, San Vicente Ferrer,
Entonces no estaba el rondín de las Edades del Hombre. Eso se abrió en el 93. Sí, fue posterior. Calle del Silencio, calle del Tostado, se subió al atrio de la catedral, se siguió por la calle, esta calle Domínguez Berruet, no, por la fachada principal de la catedral, por Domínguez Berruet, no. No, esa sería la que era Playa de Niel. Sí, Playa de Niel, Calderón de la Barca. Que es el actual Benedicto XVI. Exacto. Calderón de la Barca, y en el patio de escuela se hizo un acto que representó como la resurrección y luego ya directamente la creación. Yo recuerdo que yo solo la vi en la zona bajando de la calle Serranos hacia la plaza de Fray Luis de León, ahí es donde la vi, luego ya no la seguí, que había muy pocas personas. Primero porque era una época que realmente no acudía mucha gente y que no había el seguimiento que se hace en la actualidad. Pero me ha sorprendido porque no conocía el itinerario. Y no pensaba que hubiera sido tan largo. Yo pensaba que casi llegaban a esa plaza de Fray Luis de León y se daban la vuelta. No, en aquel momento José Antonio Juanes lo diseñó bien. Diseñó un trayecto por el barrio antiguo, no el habitual que se hacía, y bueno, con unos actos. Yo fui de hermano de los que ponían orden por allí con la cruz en mano. Y estuvimos haciendo un vía crucis con varias estaciones a lo largo del recorrido y luego pues el final como el acto de la resurrección. ¿No habías salido nunca en una procesión? ¿Fue tu primera experiencia cofrade? Sí, fue la primera. Fue la primera. Uh-huh. Y a raíz de aquella, ¿cuál es la segunda etapa? ¿Sigues en la universitaria durante tiempo o entras en otra cofradía? He seguido en la universitaria hasta la época de la pandemia, que me di de baja. Ahora mismo solamente estoy en la cofradía de la Veracruz. Sí, pertenecía a varias, pero me fui dando de baja porque la verdad es que tanto ya pues cansa y llega un momento en que dices, bueno, hay que ir descansando un poco. Y estoy en la Veracruz y bueno, de momento pues, no sé cuánto duraré, pero ahí sigo. Hay que seguir. Además la Veracruz lo necesita porque necesita a gente, bueno, como todas necesitan a gente, pero unas más que otras. Luego pasas por la junta directiva de la Junta de Semana Santa, es decir, el organismo rector. ¿Qué puesto ocupaste en esa junta? Bueno, fui el secretario de la Junta de Semana Santa desde marzo de 1997 hasta el año 2006. Que en aquella época era Julián Alcántara el presidente. Sí. Julián Alcántara era el presidente. Mira, tengo aquí apuntados todos los cargos que había. Vicepresidente José Fernando Iglesias Santos, tesorero José Luis González Martín, que era de la Cofradía de la Veracruz, y posteriormente fue sustituido por Tomás García Plaza de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Flagelado. Vocales, Agustín Martín Encinas de la procesión de Pizarrales, del Cristo de la Vela, del silencio. Y Tomás Martín, que desgraciadamente falleció de Jesús Rescatado. Sí, el padre de Pedro, que participa en el Despojados, si no me equivoco yo. Sí, creo que sí. Y bueno, pues... ¿Y qué nos puedes contar de esa época? Porque en esa época, si no me equivoco yo, fue cuando se trabajó por el tema de la declaración de interés turístico internacional de la Semana Santa de Salamanca, porque me parece que fue en el 2003. Entonces, ¿viviste algo o fueron más, lo llevó a cabo más Julián Alcántara y algún otro? Bueno, lo que yo hacía era la redacción de actas. Estuve trabajando en la reedición de las revistas Christus de la primera época, la recuperación de la revista oficial de la Semana Santa Christus en la segunda época, que a partir del año 2000 se siguió publicando cada año con motivo de la Semana Santa, la reedición de los pregones y alguna cosa más. Sí, sobre el tema de la declaración de interés cultural, fue, bueno, pues Julián Alcántara era un gran trabajador. Sigue siéndolo. Trabajó y sigue trabajando muchísimo por la Semana Santa y bueno, también fue una decisión política, se obtuvo. También el logotipo actual de la Junta de Semana Santa se diseñó en aquel momento. Cierto, porque el anterior era un poco enrevesado, que nació en los años 40 y yo creo que fue afortunado el cambio, sobre todo simplificarlo.
pero vamos, eso es una cuestión quizá de diseño. A mí me gusta el actual. Sí, no está mal. El otro tampoco estaba mal, pero bueno, ninguno está mal, están bien. No, lo que pasa es que el otro como que pretendía unificar todos los logos de todas las cofradías, pues entonces como, hombre, en aquella época no eran tantos, pero bueno, al final se hacía un poco complicado. Sin embargo, el nuevo, bueno, a mi juicio, pues es más simple, pero bueno, no tiene mayor importancia. Sí. El logo. Y ya que hacer mención a las cofradías que las unificaba el primer logo, hay cofradías que no salen en la actualidad, como el Cristo del Amparo, del Carmen. Las que desaparecieron en la crisis de la que hablaste. Que yo recuerdo haberla visto por la Plaza de los Bandos desfilar con el Cristo echado, como lo sacan los de Pizarrales. Sí, claro. Hay fotos que se pueden ver en la prensa antigua. Sí. Yo esa la vi también. Yo la única que no vi de la primera época fue el Cristo del Perdón, la vi ya en el segundo, esa nunca, pero la de los excombatientes, que salía de San Juan de Sagún, la del Cristo del Amparo, que salía del Carmen de la Plaza de los Bandos, y de Jesús de la Promesa, que salía de San Esteban, esas la vi en la época en la que ya estaban muriendo, porque era una época pues que no había gente. Sí. No había gente, una pena. Pero esas hermandades no han desaparecido, están ahí, dormidas. A la espera que alguien las resucite. Están dormidas. De hecho, la hermandad dominicana todos los lunes santos hacen un culto de las 5 llagas y ponen a la imagen de Jesús de la Promesa en el altar mayor y hacen un culto, que es una manera de no apagar la llama definitivamente de esa cofradía, a la espera de que alguien pues bueno, pueda activarla nuevamente. Sí, incluso un hermano sale con el hábito blanco de la hermandad. De las 5 de la mañana, la madrugada. Exacto, sí. De hecho, el premio a la mejor fotografía que hizo la fotografía Manu Laya, sale el hábito de Jesús de la Promesa. Sí, señor, te veo muy bien documentado. Claro. Bueno, hablamos un poco de esa época de gente que abandona la Semana Santa y de los finales de los años 60, que es... ¿Qué momento ha sido el más delicado? ¿Puede haber sido ese momento delicado, el de que hay una crisis de la Semana Santa en Salamanca, que en los años 60 desaparece Jesús de la Promesa, desaparece el Cristo del Amparo, deja de salir el Cristo del Perdón? Entonces, ¿ese es el momento más delicado de lo que recuerdas tú que has vivido en tu vida de Semana Santa? Yo creo que sí, que es el momento más delicado porque fue una dejadez absoluta en el tema de la Semana Santa. Y yo recuerdo aquellos años cómo salían las procesiones. Recuerdo la Veracruz, que dejó prácticamente de existir como cofradía, y había que hacer un homenaje a don Froilán. Don Froilán García, creo que se apellidaba, que gracias a él se mantuvo la Semana Santa, que se limitaba a la Semana Santa a las procesiones, que a duras penas salían. Me acuerdo cuando salían de la Veracruz los pasos de la caña, los azotes, que estaban metidos allí de cualquier manera en la cochera. Que ahora eso es el columbario. Exacto, sí, que lo sacaban. La calle Sorias no estaba urbanizada como en la actualidad, entonces tenía una acera y una calzada para los vehículos. No tenía cuesta la acera para acceder a la cochera, y cuando lo empujaban, volvía para atrás, otra vez lo empujaban porque no saltaba la acera. No tenía el rebaje necesario para que pudiera entrar la rueda así. No. Y cada vez que lo hacían se movían las figuras con un peligro. Yo no sé cómo han resistido tanto esas figuras, la verdad. Luego, como había humedad por allí, estaban atacadas de carcoma. Bueno, de pena. Me acuerdo un año que el paso de los doctrinos, perfectamente adornado con flores, se tuvo que dar en la iglesia de la Veracruz porque no había gente para sacarlo, y eso que salía a ruedas. Sí, que había que empujarlo, que eran 4 personas más o menos las que son necesarias, como mínimo 4 o 5 personas. Todos los pasos de la procesión de Santo Entierro salían a ruedas, menos Jesús rescatado y Jesús Nazareno. Sí, las dos unidas. Eso yo lo recuerdo de pequeño. Y realmente, gracias a Jesús Nazareno y a Jesús Rescatado, que además con la corte de personas alumbrando, que era enorme, era el que le daba realmente un poco de entidad a la procesión, porque los pasos de la Veracruz, pues todos de ruedas, sin cortejo. Entonces, Jesús Nazareno y Jesús Rescatado daban un poco de empaque. Sí. Pero hay personajes que yo creo que injustamente olvidados, de personas que gracias a ellas aquello se pudo mantener a duras penas, pero bueno, pudo seguir. Hay un artículo interesantísimo, me parece que es un periodista que se apodaba El Timbalero,
que ponía en los años finales, principios de los 70, que la Semana Santa iba a desaparecer, porque no había relevo generacional, la gente joven estaba por otros derroteros y que pues el fin se acercaba. Desgraciadamente era así, pero por fortuna la cosa subió. El tema, por ejemplo, de que conocerás la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, nace en el 71 y gracias a ello, muy poquito a poco, que parece que fue todo de repente, pero fue muy poquito a poco, pudieron hacer algo, y luego las demás siguieron. Sí. ¿Recuerdas un poco cómo el Cristo del Amor y de la Paz poco a poco se va convirtiendo en revulsivo? Sí, te lo explico, pero me gustaría decir cómo recuerdo la procesión del Santo Entierro en la época baja. Sí. Cuando, en los años 60. En los años 60, sí, en la década de los 60. A ver, el año 1967, 1968, 1970, iba primero el paso del Huerto de los Olivos, que salía de la Veracruz en aquella época, sí, que era de la Veracruz. Y pertenece a la Veracruz. Sí, sigue perteneciendo. Había un espacio, bueno, con su cofradía, sí. Había un espacio, venía el paso de los azotes, no traía flores, traía hierba que habían cortado, supongo que en el campo, y lo habían echado encima del paso. Otro espacio, venía el paso de la caña, todo a ruedas, estoy diciendo. Sí, de la Veracruz salían todos a ruedas. También con hierba. Después el paso de Jesús Rescatado, que ya traía la banda de música de Matacán, de la base aérea de Matacán. La municipal iba con el Nazareno. Exacto. Sí. Y escoltado por la Guardia Civil Jesús Rescatado, que venían del Colegio de Guardias Jóvenes. Después venía el paso de Jesús con la cruz a cuestas de la Veracruz. Luego venía el paso de Jesús Nazareno escoltando por la Policía Armada y con la banda de música de Municipal. Después venía el paso de la Caída de la Veracruz. A ver, luego venía el paso del Huerto de los Olivos. No, el Huerto de los Olivos fue al principio. Perdón, el Santo Sepulcro. ¿Y el Calvario? Sí, de Doctrinos. El Doctrinos. Lo que pasa es que ha habido algún año que no ha salido. Como bien comentabas antes, sí, por distintas circunstancias debería ir, pero no salió. Porque yo he estado esperando y digo, pues el Calvario no sale. Y de repente ya te encontrabas con el Sepulcro. Sí. Venía el Sepulcro, venía la Dolorosa y al final una compañía del Ejército de Tierra con cascos de acero y banda de música. Y venían las autoridades, el alcalde, el gobernador civil, etcétera. Yo recuerdo que iban al lado de la banda del ejército, venían pues el alcalde con la vara de mando, el gobernador civil y las autoridades civiles y militares. Exacto, sí, así era, sí. Esa era la composición. Yo recuerdo que llamábamos en aquella época la procesión de los 14 pasos. De los 14 pasos. Pero nunca llegué a contar 14. Yo tampoco. Nunca. Pero se llamaba popularmente de los 14 pasos. Sí, efectivamente, así se llamaba. Y además, curiosamente, en aquella época, cuando dejaron de salir las que hemos citado del Cristo del Amparo, de Jesús de la Promesa, Perdón, etcétera, salía el Domingo de Ramos la borriquilla, no sin pocas dificultades, sí, y hasta el miércoles que salía Flagelao no volvía a salir. Es decir, pasábamos el lunes y el martes sin procesiones. Así era, sí señor, así era. Sí, así y de hecho, la Dolorosa, que sale el Viernes de Dolores, también estuvo una época amplia en aquellos años que no salió. Sí, es cierto, porque salía el Viernes de Dolores, claro. Sí. La Dolorosa empieza a salir en 1905, el Viernes de Dolores, pero yo creo que en el año 68, 69 deja de salir y no sé hasta qué año se vuelve a recuperar la procesión de Vía Matriz. Pero fueron años que yo creo que las personas que nos puedan estar escuchando, que parece que esto siempre ha sido así de, hombre, con sus dificultades, porque ahora sigue habiendo dificultades, hablaremos ahora, pero ha habido una época muy tenebrosa en las que la Semana Santa de Salamanca y de otros muchos lugares de España estuvo a punto de desaparecer. Por supuesto, en la decadencia no solamente fue de Salamanca, fue a nivel nacional. Sí. Y además coincidió con una época de un cambio en las costumbres de la sociedad. La sociedad empezó a evolucionar para mal o para bien, depende cómo se piense, pero fue una ruptura con la parte anterior que se había vivido hasta entonces. Se empezó a modificar las costumbres y la forma de comportamiento.
Y eso es lo que incide en la configuración de la Semana Santa en aquella época. Y sin embargo, llega una cofradía y poquito a poco, porque no fue mágico, nace en el 71 el Cristo del Amor y la Paz, pero no fue de la noche a la mañana, fue un proceso muy lento, hasta llegar a los años 80, que es cuando ya se empieza a ver un poco los frutos de ese trabajo, de la hermandad y de todas las demás, que digamos que la hermandad del Cristo del Amor y la Paz hace de punta de lanza, pero sin el concurso de las demás no puede funcionar. Surgen otras cofradías. ¿Cómo viviste esa época en la que empieza ya otra vez a poquito a poco a echar a andar la Semana Santa de nuevo? Bueno, yo recuerdo que dentro del panorama desolador de la Semana Santa que había en aquel momento, surge una nueva cofradía con impulso, con ganas de avanzar. Se veía que cuando desfilaba por la calle tenía una fuerza diferente a las anteriores, que salían por salir de cualquier manera y tenían ganas de que se terminara la procesión, meter los pasos y ahí os quedáis hasta el año que viene. Hasta el año que viene, sí. Bueno, pues esta no. La Hermandad de Cristo del Amor y de la Paz, se veía que traía otra fuerza diferente. Yo me acuerdo cuando venía por el Puente Romano, subía por Tantenecio, hacía un acto en la Plaza Episcopal y de Juan 23... Sí. Y continuaba, ya no recuerdo, iba por la calle La Rúa, creo. Sí, y llegaba hasta la Plaza Mayor. Hasta el año 2004 así, ha llegado hasta la Plaza Mayor. Luego ya cortaron el recorrido y entonces después de La Rúa ya Corrillo y Meléndez, sí. Y Meléndez. Pero yo he salido cargando en esa procesión y llega a la Plaza Mayor. Sí. Incluso recuerdo un año que entró por unas calles prohibidas. El primer año, los primeros años. Cuando en el año 71 sale, que yo no la vi, pero he visto alguna fotografía, entró por lo que se llamaba el barrio chino. Exacto. El barrio chino. Que nos lo contaba en el programa Marisa. Sí. Que a ella no la dejaron salir porque era menor de edad y claro, cuando le dicen a sus padres que iba a salir por las calles innombrables, pues no. Entonces, según dicen ellos, que yo ando tras ellos para ver si escriben esa historia que es apasionante, no solamente de la Semana Santa, sino de la ciudad, pues decía que querían reivindicar que como Cristo era el que estaba con los pobres, con los más desfavorecidos, ellos tenían que ir a las zonas más deprimidas de la ciudad. Lo que pasa es que yo creo que a partir del segundo o tercer año ya hicieron el recorrido actual y hacían el acto penitencial que antes del atrio de la catedral, como se hace ahora, se hizo en la plaza Juan 23, porque estaba el obispado ahí, precisamente. Sí, había don Mauro y decía unas palabras. Sí, yo me acuerdo, incluso hay una anécdota que lo han contado, yo no la viví porque por allí pasaba pocas veces, que en aquellas calles de lo que era el barrio chino, sin asfaltar, recuerdo que tenía no sé si 4 o 5 bombillas en la calle Cervantes, en la calle Taonas Viejas, la calle Carniceros, la calle Rabanal, la única luz que había era de los letreros de los bares de neón. Sí. Está prácticamente oscuras. Yo eso tampoco lo conocí, pero lo he leído y he visto fotos. Sí, yo algunos reportajes que se han hecho. Sí lo conocí porque vivía cerca y claro, me pillaba de paso. Era una zona prohibida casi prohibida para quien no quisiera entrar. No, claro, pero que no. Nosotros yo iba al instituto y pasaba por la calle Ramón y Cajal y la calle ancha era una especie de zona de nadie que no tenía interés y la gente no pasaba por allí. Era una zona tranquila, era una zona segura. Cada uno iba a lo que iba y punto. Y las señoras que trabajaban allí eran unas excelentes personas. El problema es que algunos se cogía una borrachera de vez en cuando y punto. Hasta que no entró la droga, no se empezó a tener conflictividad. Sí, la droga fue otro tema. Claro. Otro tema. Y en aquella época, los años 80. Pero antes era una zona tranquila, una zona poco iluminada, sin asfaltar, sin servicios sociales, sin servicios municipales apenas, pero tranquila. Y lo que te iba a decir, el Cristo del Amor y de la Paz, una de las veces que que procesionó por aquellas calles, según dicen, que la luz que llevaba el paso se fundió porque, no sé, funcionaría mal. O le fallaría la batería. Le fallaría la batería y que una señora de las que trabajaba en el barrio chino cantó una saeta y cuando cantó la saeta, sorpresivamente se iluminó el Cristo otra vez.
Sí, es muy, muy posible. Haría Pues, contacto. todas esas cosas que me imagino yo que las habrá contado alguien que estuvo presente en Sí, aquel momento, sí. pues son las que yo trato de influir, pues a José Casado, a Rodolfo, a Coque, a todos los que han formado parte del nacimiento de esa cofradía, que eran chavalitos en aquella época con 20 años y que ahora ya están todos jubilados y digo, oye, que aquí todos nos vamos, y antes de que os vayáis a hacer alguna prueba y escribir, ponerlo en común, que yo creo que Salamanca os lo va a agradecer. No solamente la Semana Santa de Salamanca, sino la propia ciudad. Exacto, es historia de la Exactamente, ciudad. es decir, que no solo nos tenemos que ceñir al tema de la Semana Santa, porque puede ser interesante para cualquier persona, aunque no le guste la Semana Santa. Evidentemente. Pues a ver si entre tú y yo les presionamos un poquito desde esta línea de decir, venga, a ver si os animáis y empezáis a escribir. Habrá que intentarlo. Bueno, seguimos con el tema y entonces ahora tenemos la Semana Santa que tenemos, variada, diferente. ¿Y qué nos puedes decir sobre la Semana Santa de la actualidad? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué cambiarías, qué no cambiarías? Sí, pero es que la Semana Santa de la actualidad, la de hoy, tiene unos antecedentes. Sí, sí, claro, lógico. No sale de magia. Esto tiene que llegar por un camino. Tiene unos antecedentes y me limito a lo que he conocido, porque lo anterior es algo que hemos recibido en herencia. Pero bueno, los antecedentes estaba este señor, don Froilán, que la mantuvo a duras penas y fue sustituido por Daniel Herrero Fraile, Sí. otro personaje brillante de la Semana Santa que trabajó muchísimo. Lo conozco bien a Daniel. En unas condiciones totalmente adversas y que levantó hasta límites insospechados la Semana Santa de Salamanca y por supuesto la Hermandad de Cristo del Amor y de la Gran Paz. parte de lo que hoy es la Semana Santa se debe a Daniel Herrero. Y además es que por una serie de circunstancias se apartó de la vida pública, pero cada vez que hay algún, por ejemplo, pregón de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, sale su nombre a relucir siempre. Evidentemente. Siempre. En el pregón que inauguró el Ángel Jesús Ferreira, que fue fundador, citó a Daniel Herrero, de Rodolfo también citó a Daniel Herrero, y cuando lees crónicas, Daniel Herrero participó en los primeros programas de Televisión Salamanca, participó en los primeros encuentros, que tenemos un proyecto nosotros para hablar de los encuentros cuando nacen en Valladolid, en Zamora, que el segundo fue en Salamanca, también participa activamente. Es un personaje, lo que pasa que está, como digo yo, inutilizado para la vida pública porque no quiere participar en nada, pero sería importantísimo. Y Sí. me gusta que hagas referencia a esta persona. Fue el que impulsó la procesión del Lunes Santo de la Veracruz, el que impulsó también que saliera de nuevo la Hermandad de Jesús del Perdón, Sí. el que restauró los pasos del prendimiento y de Jesús ante Pilatos, que fui yo con él, las monjas que estaban en el Camino de las Aguas, Las Bernardas, sí. y estaban los pasos en un patio, debajo de un tejadillo, en una Sí, habitación en el pequeña. huerto que tienen allí. El huerto, los pasos llenos de telarañas, llenos de, fíjate, los años que llevaban allí, completamente abandonados. Y yo presencié, fui con él y los sacó, los metió en un camión y los llevó a restaurar. Gracias a él salen hoy restaurados esos pasos. Los pasos que se caían a trozos, donde salían las figuras de la Veracruz, de Jesús ante Pilatos y de la flagelación del Salvador, los azotes, los cambió, les puso uno nuevo. Bueno, y estaría contando... Sí, y luego fue el promotor del Cristo de la Liberación. Exacto. El que también embarcó a Hipólito Pérez Calvo para María Nuestra Madre. Sí, señor. Que realmente ese, por lo que tengo entendido yo, lo que pasa que algunos de la cofradía me desmienten, pero yo creo que ese paso de María Nuestra Madre lo pagó su familia. Es posible porque él adelantó dinero de su bolsillo. No, yo tengo conocimiento, lo que pasa que bueno, como no hay documentos porque se hace de buena fe y entonces, oye, que toma, y entonces no hay muchos documentos que acrediten, claro. pero conociendo al personaje y a la familia, pues seguro que si no lo pago entero... Sí. Hizo muchas cosas. Sí, trajo hasta 20 caballos de la Policía Nacional en el año 1986. Sí. Que y trajo, yo recuerdo, en el Cristo del Amor y de la Paz, no sé de qué año, a una banda de cornetas y tambores de Astorga,
que cuando nosotros estábamos acostumbrados en aquella época a escuchar lo que había en Salamanca, que era la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja, Sí. que daba lo que daba de sí, lo hacían de como buena intención, pero no era de buena calidad. Llegar a la banda de cornetas y tambores de Astorga nos pareció gloria bendita. Claro. Eso me parece que fue, no sé si fue para celebrar el 15 aniversario de la fundación de la Hermandad del Cristo del Amor y la Paz, o por ahí, algún aniversario concreto de su hermandad. Sí, es posible. Las únicas bandas que salían de música en aquel entonces era la Cruz Roja, como bien has dicho, la banda del Matacán. Ejército del Aire de Matacán y la banda municipal. La banda municipal, pero solo yo creo recordar que el Viernes Santo y en la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza a las 5 de la mañana. Es verdad, sí, también. Efectivamente. Y la banda del Ejército de Tierra cuando correspondía, cuando salía el Viernes Santo por el la Viernes tarde, Santo, en la del Santo Entierro. En la del Santo Entierro. Creo que no había más bandas de música. No. Yo creo que era. Y además, yo recuerdo haber ido alguna vez a una procesión de la Borriquilla, que iba delante del paso y que escuchaba la banda, y yo creo que tocaron 2 piezas musicales a lo largo de todo el recorrido. Sí, el resto del tiempo era tambor. Incluso luego, ya cuando se empezó a levantar, a participar más bandas de música, recuerdo una banda de música de Tejares. La Salud. Me parece, había una de que era La Salud, que duró, que no era... Con boinas rojas que traía. Entonces no es... Boinas rojas y capas rojas. Entonces Un no. Tal Fernando la llevaba. Claro, no. Porque ha habido muchas. La banda de Falange Española también salió algunos años. Yo esa no la conozco. Yo conocía la OGE, que era la OGE también. Juvenil, que luego yo creo que el Virgen de la Vega es herencia de la OGE. Sí, la banda de Falange salió en la procesión del Cristo del Perdón. Varios años. Pero estamos hablando del principio de los 60. Yo esa, como te dije... No, de los 70 y avanzados. Es que yo creo que incluso de los 80. Pero yo creo... No, yo estoy hablando del Cristo del Perdón. El Cristo del Perdón yo en la primera época no la conocí. Yo lo he conocido ya cuando sale después, que se hace cargo Bernardo Pérez. Sí, Bernardo no te hablo García. de la segunda época del Cristo del Perdón. Claro, yo de la primera no, y de esa banda no. Lo único que a lo mejor en la procesión de los excombatientes quizás saliera. No, vamos a ver. Una cosa es en el régimen de Franco, que evidentemente era lo normal que saliera, y otra cosa ya en la democracia. Posteriormente ya cuando volvió a salir, que la impulsó Daniel Herrero Fraile, el Cristo del Perdón, en esa procesión tocó varias veces la banda de música de Falange Española. Sí, esa no recuerdo cuál. Sí. Y en alguna otra procesión que no recuerdo cuál fue también. Luego vino la banda cultural. Sí, ha habido muchas. Ha habido bastantes, muchas bandas. Lo que pasa que qué difícil es mantener una banda, porque salen, nacen y mueren. Es complejo. Es complejo, sí. Muy complejo. Y aquí en Salamanca tenemos un problema. No hay ninguna banda de cornetas y tambores. Es la única ciudad que tiene declaración de interés turístico internacional que no tiene ninguna banda de tambores y cornetas. Todas las demás, León, Ávila, Medina del Campo, Valladolid, todas tienen una por lo menos. Valladolid tiene varias. Y aquí en Salamanca no tenemos ninguna banda. Tenemos muy buenas agrupaciones musicales, pero ninguna banda de cornetas y tambores. Y es complejo, es muy difícil, yo lo entiendo, pero es una pena. Para la Semana Santa de Salamanca, como institución, es una falla, una carencia muy grande. Muy grande. Pues sí, pero bueno, ahora estamos en una época buena de bandas de música. Sí, y la calidad de bandas y de agrupaciones musicales. Pero que tocan muy bien. Nos falta la banda de cornetas y tambores. Yo que tengo para ciertos pasos el sonido que da una banda de cornetas y tambores para un crucificado. Cristo del Amor y la Paz este año ha salido con la banda de Ciudad del Tormes. Sí. Lo hacen muy bien. Quizá no tenga el mejor repertorio, lo han adaptado para un paso de un crucificado, pero una banda de cornetas y tambores para un paso de esas características yo creo que es la música idónea. Pero bueno, trataremos de hacer lo que podamos en nuestra... Bueno, algún tema relacionado con la Semana Santa de Salamanca de hoy. Ya sabemos que ha habido personas que han trabajado mucho para llegar a este punto, pero ahora, ¿qué es lo que te gusta más de la Semana Santa de Salamanca y qué es lo que no te gusta de la Semana Santa de Salamanca? Lo que me gusta de la Semana Santa de Salamanca, vamos a ver, pues no sé, en general me gusta todo, yo creo que pocas veces en la historia de la Semana Santa ha vivido un esplendor como el actual. A pesar de la posible decadencia religiosa, la Semana Santa está en auge, o por lo menos estabilizada. La veo que está
ordenada, quizá alguna debiera de mejorar, pero en general la veo bien. El hecho de que haya en los últimos años hayan nacido varias cofradías como la del Rosario, como la del Despojado, el Cristo de la Humildad, cada una con su propio carácter, que no son todas iguales, porque el Rosario va a costales como el Despojado, pero son caracteres, cada una tiene su propio carácter, o la Humildad, que es muy muy diferente. Eso le da riqueza a la Semana Santa en su conjunto. Bueno, estas hermandades que has nombrado veo que están bien, lo hacen bastante bien. Lo hacen bastante bien en el sentido de la organización de los cultos a través de los meses del año. Lo hacen bastante bien, pero difiero en algo. Por ejemplo, estás viendo la procesión y aparece una procesión preciosa, perfectamente organizada, milimétricamente estudiada, con unos estandartes preciosos, y te llega el paso, un paso muy bonito. Descansan, porque hay que descansar después de hacer un recorrido, y cuando van a levantarlo empiezan: ¡Ey! A ver, mi arma, vamos a ver, vamos a hacer esta levantada por no sé quién que estuvo el año pasado y ya no está entre nosotros y nos está viendo desde el cielo. Con esa emotividad fuera de tono, y empiezan el golpe y esta es valientes y ¡pum! Para arriba. Esa es la liturgia de que no es la nuestra, efectivamente, pero es difícil sustraerse a esas influencias. Y la gente se queda... Sí. No, pero por ejemplo, ahí hay algunas que son muy, muy de ese corte, nunca lo han escondido, pero hay otras que también están muy bien organizadas y huyen de esa parte. Es decir, yo creo que la Semana Santa de Salamanca es una de las más complejas de toda España, porque no tiene un carácter definido. Bueno, hay muchas mezclas. Tenemos que tener en cuenta una cosa. En España hay varias regiones. Cada una tiene su personalidad propia. Incluso varias ciudades, porque de Salamanca a Zamora, que estamos al lado, hay grandes diferencias en cuanto a la concepción de la Semana Santa. Sí. Estamos dentro de la misma región, ya si nos consideramos leoneses, que es muy discutible en muchos casos. La Semana Santa de Zamora tiene poco en común con la de Zamora. Pero con la de Salamanca. Algunas procesiones sí, pero en general en Salamanca podemos ver el estilo puramente andaluz y el espíritu zamorano. Sí, podemos analizar ciudad por ciudad y pueblo por pueblo. Y cada una tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de entenderlo. Sí, pero la mayoría se agrupa en regiones. Sí. Y tenemos, pero que me refiero que hay muchas diferencias incluso dentro de las mismas regiones. Sí, hay diferencias, pero más o menos son dentro de una... tienen una homogeneidad en algunos casos. Exacto, pero te hablo, por ejemplo, de que cada región, Andalucía, Castilla, Cataluña, Galicia, tiene en alguna su idioma propio, alguna variedad lingüística de la lengua española, como es el caso de Andalucía. Otras tienen una gastronomía diferente, el clima diferente, el paisaje completamente diferente, y lo que no se puede meter en una región como es Castilla, que tiene una seriedad, una forma de ver la religiosidad de una manera única, pues una variedad lingüística, por ejemplo, un nivel fonético de Andalucía. Personas que hablan normalmente el castellano, que pronuncian las eses. Sí, el nivel fónico ese del propio dialecto andaluz, que te vengan diciendo ahora, haciendo el idioma andaluz, pues, que no encaja, no es propio de aquí. Hubo una polémica cuando empezó Jesús Despojado, yo creo que el año 2013, 2014, en los primeros años, que saltó a los medios de comunicación, incluso hasta intervino el obispo Carlos, diciendo que claro, que no tenía sentido que en Salamanca, que se habla el castellano como se habla, no decimos que se hable mejor ni peor, pero que como se habla, que no tenía un poco de lógica que cuando se dirigiera el capataz a los hermanos de carga o a los costaleros, que se dirigieran con el acento propio del sur, y claro, unos se defendían, otros, quedó ahí la polémica, porque al fin y al cabo, como digo yo, con buena voluntad todo se soluciona, pero incluso saltó a los medios de comunicación de Salamanca ese tema. Ese acontecimiento que te refieres fue el Domingo de Ramos del año 2017.
No, pero yo creo que fue antes, ¿eh? Yo creo que fue antes. No, Es posible que haya salido más veces, pero yo creo que fue a poco de empezar el despojado a salir por las calles, que empezó en el 2012. Lo que pasa es que puede haberse reproducido en años posteriores, porque sigue haciéndose. No, bueno, pero ningún obispo ha vuelto a protestar. No, ahí fue el obispo Carlos. Fue el obispo Carlos. Es que aquel domingo de Ramos, el señor obispo iba detrás del paso presidiendo la procesión y fue, bueno, yo no sé si decir que fue un auténtico circo lo que se produjo durante el recorrido. Para que el señor obispo protestara, pues tuvo que ser Córdoba. Ese no lo conocí yo, vamos, me refiero a ese caso, porque es que en el 2017 yo no recuerdo yo si vi toda la procesión o no, pero a mí me da la impresión de que fue antes. Algún año antes, me suena, pero vamos, no tengo certeza. Yo he estado mirando en internet, porque tampoco recordaba el año, y varias pistas me conducen al año 2017. Sí. Y es que una persona, fíjate, el domingo de Ramos viene muchísima gente de fuera, de Madrid, de otras partes de España, incluso extranjeros. Y dicen, una Semana Santa de interés internacional, vamos a verlo, debe ser algo espectacular, fascinante, maravilloso. Y luego se encuentran con este circo y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Nos han timado? Claro, porque están esperando quizás otro tipo de forma de entender la Semana Santa. Claro, estamos en Castilla, no estamos en Andalucía. Pero hay que tener en cuenta que la influencia que tiene, no Andalucía, Sevilla es enorme, entonces sustraerse a eso es muy difícil. Sin duda alguna. No solamente le pasa aquí, lo único que siempre se está tratando de hablar, y yo creo que todas las cofradías lo tienen en cuenta, que se trata de adaptar aquellas cuestiones que puedan ser interesantes, pero manteniendo la esencia tuya. Que, por ejemplo, León es un ejemplo muy claro. Es decir, León tiene una identidad en su Semana Santa muy propia. Y además yo creo que es casi impenetrable, que es muy difícil que influencias externas entren en la Semana Santa de León. A mí tampoco la conozco, no soy un experto en Semana Santa de León, por lo que he podido ver. Aquí yo creo que somos más permeables. Algunas no, pero otras sí. La Semana Santa de Sevilla indiscutiblemente es una gran Semana Santa. Me atrevería a decir que es la mejor del mundo. La más bonita. Sobre todo es la que más influencia ejerce. Sin duda alguna, la más espectacular. Es que ves no solamente ya la obra de arte barroca que lleva sobre el paso, sino el mismo paso, la misma mesa, es una gran obra de arte. Pero en cuestión de arte se puede competir. Lo que pasa que es que, aparte del arte que llevan encima y que es la que soporta los propios pasos, es toda la liturgia, el orden, la forma de entender, muchas cosas que son oportunas. Por ejemplo, aquí está un tema, la papeleta de sitio. La papeleta de sitio hay algunas cofradías que dicen que es algo sevillano, y será sevillano, pero es un elemento que sirve para ordenar la cofradía y saber en todo momento cuántas personas van a salir y en qué lugar va a salir. Hay algunas cofradías que todavía se resisten a ese sistema. Puede haber otro sistema, pero tiene que haber un sistema que permita orden a la hora de organizar un cortejo. No puedes decir que eso, porque es sevillano, no se va. Bueno, pues tú adopta otro sistema, y seguramente habrá más sistemas, pero muchas veces ciertas ideas que vienen, ojo, que a lo mejor no viene del sur, que viene porque yo sigo sosteniendo que el epicentro de la Semana Santa es Castilla. Lo que pasa que luego se traslada a otros lugares, y otros lugares, esto es como el fútbol nace en Inglaterra. Ahora ya no se jala un rosco, ya no gana el Mundial Inglaterra, porque otros países han aprendido. Pero el origen seguramente de muchos rituales, mucha liturgia, es la Castilla. Pero luego va a Andalucía, y de Andalucía, por diversas circunstancias, sí, tratar de tener lo propio de lo que eres tú, de la manera, pues sí, tiene que ser así, pero escaparse de la influencia yo creo es muy, muy difícil hoy por hoy. En Salamanca, estoy hablando de Salamanca. Bueno, Zamora yo creo que se le resiste. La influencia no llega. León no. También. Zamora tiene una Semana Santa auténticamente castellana. Por eso digo. Ole por la Semana Santa que ahí de Zamora. Ahí no entran otras influencias. Y no digo que sea bueno ni malo, simplemente que es un hecho. Sin duda. Es un hecho. Aparte que la ciudad de Zamora es maravillosa, espectacular, tranquila, bonita. Tiene lo que Salamanca también tiene, Marco. Es decir, aparte de tener una Semana Santa nutrida, porque es que allí todos los zamoranos son como mínimo de dos cofradías, sí. Pues la participación que tiene cada cortejo es
innumerable. Es así. Sí, la Semana Santa de Andalucía, de Sevilla, es emotividad y barroquismo, es algo espectacular, precioso. La Semana Santa de Castilla se vive con austeridad, silencio y recogimiento. Si a ese silencio y recogimiento le metes esa espectacularidad sevillana, ya no encaja. Es como si a Sevilla llevamos la gaita y el tamboril charro, con el folclore que tienen tan bonito y tan folclórico suyo. Pues dirían, ¿pero qué es esto? Si esto es más oso que un año sin sal. Pues claro, cada cosa en su sitio. Pienso yo, a lo mejor estoy equivocado. Esa es mi opinión personal. Sí, puede que esté equivocado, puede que te ha tratado. Aquí tenemos que hablar siempre de opiniones personales porque en Salamanca, concretamente, hay multitud de opiniones personales y, en definitiva, la Semana Santa, que es otra de las preguntas, ¿hacia dónde va la Semana Santa? Pues, a mi juicio, la Semana Santa va hacia donde las voluntades de las personas que trabajan en la Semana Santa vayan. Es decir, nosotros podemos tener una opinión, nosotros podemos tener una visión concreta, pero los que al final van a ejecutar todas las cosas son las personas que estén trabajando en la Semana Santa de Salamanca. Así es. Nos gustarán las cosas algunas y otras seguramente no nos gustarán. ¿Hacia dónde crees que va la Semana Santa? Tal como ves tú el panorama, ¿hacia dónde crees, ya para ir finalizando el encuentro? ¿Hacia dónde? Como antes dije, la Semana Santa está en un momento bueno, pero está estabilizada, yo creo. Y el futuro me parece que no es nada bueno. Y me baso en dos opiniones. La tasa de natalidad de España está muy baja, está en niveles históricos bajos. La pirámide de población de España nos muestra una natalidad bajísima. Tenemos una pirámide invertida, que se dice. Hay más mayores que jóvenes, que chavales, que niños. Bueno, sí, es una pirámide tipo peonza o algo así. La población que más hay es los nacidos entre 1972 y 1981. La Semana Santa necesita gente joven, gente que mueva los pasos, gente que lleve estandartes, gente que tenga iniciativa, y eso va relacionado con la juventud. Si cada vez somos más mayores y cada vez hay menos jóvenes, pues no sé yo cómo va a perdurar la Semana Santa. Y el segundo motivo es la influencia que está ejerciendo los numerosos inmigrantes que vienen, sobre todo de otras religiones, contrarias a la nuestra. En el año 711 España fue invadido por la invasión árabe. Los musulmanes invadieron España. Entraron primero, eso lo explican bien en la Facultad de Geografía e Historia, los profesores de Historia, empiezan cuando iniciaron la invasión muy tranquilos, permitiendo todo, pero ya cuando cogieron fuerza, solamente permitían lo que ellos querían. Y la religión española fue neutralizada. Solamente pequeños núcleos de Asturias y de los Pirineos se resistieron. Y para echarlos hasta el año 1492, después de 781 años, no veas lo que pasó España para echarlos. Bueno, esa influencia que se está teniendo puede que ejerza, porque van a seguir viniendo más gente de este tipo, cada vez más, por todos los motivos que estamos viendo en los medios de comunicación, y resultará negativo. Hablando de eso, ya para terminar, hay estudios que hablan precisamente por esa cuestión relacionada con la irrupción de comunidades muy importantes, fundamentalmente musulmanes, que eso va a reforzar, por lo menos a corto plazo, la Semana Santa, puesto que muchas personas, al darse cuenta de esa amenaza, van a integrarse en la Semana Santa como una especie de elemento vertebrador de lo más ancestral, de lo más habitual, es decir, reforzar la identidad cultural frente a esa amenaza. Esa es una teoría, no sé si es así o no. De hecho, muchas personas dicen, bueno, yo tengo una amenaza de otra cultura que es diferente a la nuestra, a la que llevamos aquí siglos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues yo me voy a meter en una cofradía penitencial, en una cofradía de gloria, da lo mismo, cualquier elemento que tenga que ver con lo más ancestral, la raíz más profunda de nuestras costumbres. Ahí
se habla muchas veces, ese término se ha acuñado, que es que la Semana Santa de Sevilla va a morir de éxito porque ya no puede absorber más cofrades. En cierto modo está porque la gente quiere volver a la raíz de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar. Puede ser eso, no sé. Eso es lo he leído en algunos sitios. Pero que puede tener alguna relación, indudablemente. Pero que en la Semana Santa y el país se enfrenta a retos interesantes por las cuestiones que acabas de comentar, el reto demográfico y el reto cultural, eso es indudable. ¿Alguna cosa más para rematar la charla? Por mi parte, no sé, creo que está todo dicho, no sé. Bueno, ha sido interesantísimo. Nosotros vamos a seguir tratando de captar a personas que puedan aportar como has hecho tú, y bueno, intentaremos colaborar en más ocasiones contigo si estás por la labor. Estoy a vuestra disposición para poder charlar de este tema. Y entonces no queda nada más que despedirnos, que en breve volveremos a estar con otro podcast, y todavía no sabemos con quién, pero bueno, ya trataremos de invitar a alguien que pueda aportar cuestiones interesantes sobre la Semana Santa de Salamanca. Muchas gracias y hasta la próxima. Mi agradecimiento hacia ti, Luciano, a David también, y a Luna Llena, que es lo que... Y la pasión que nos une, porque esto es a través de la pasión que nos une. Muchas gracias por todo. Bueno, pues nada, un saludo, hasta luego. Igualmente, hasta luego.